Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Pilar Mellado y hoy presentamos una nueva entrega de Sin Trincheras Cinema. Tras nuestro programa anterior de la serie de Netflix Los Principios del Placer, hoy vamos a hablar de la serie española Cuéntame cómo pasó, emitida por la 1 de Televisión Española. Para hablar de esta serie hoy está con nosotros José Sanz. Él es periodista muy vinculado con la comunicación relacionada con entidades sociales, sobre todo con discapacitados, además de colaborador de la publicación XL Semanal y apasionado de la música jazz. Muy buenas noches, José. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Hola Pilar, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un segundito. Y en segundo lugar tenemos por otro lado a nuestro compañero Agustín Aro, colaborador asiduo de Sin Trincheras, sociólogo sevillano y especializado en América Latina. Muy buenas noches, Agustín, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Hola, buenas, gracias por invitarme de nuevo. Bueno, pues esta icónica serie en la que nos ha tocado, en la que nos ha contado cómo hemos llegado a ser lo que somos, llega a su fin tras 22 temporadas. Esta serie, en principio, es la última que se va a presentar. Pues para que nos entendamos más o menos, he intentado dividir el programa en dos bloques. Por un lado, los hechos históricos en la que la serie refleja la España de esa época, y por otro lado, los personajes de la familia Alcántara y las relaciones entre ellos. Entonces, por un lado, la serie empieza ubicada en 1968, como ya sabemos, cuenta la vida de una familia promedio española, los Alcántara, que salen de un pequeño pueblo de Albacete, en Sagrillas, y se trasladan a vivir a una gran ciudad como Madrid. Una historia vivida por millones de españoles. Pues la serie comienza más concretamente con la llegada de la televisión al hogar de los Alcántara y por ende a los hogares españoles. La expectación que esto generó y cómo se convirtió en una ventana exterior, pero rememorando y apelando a la nostalgia de los hechos históricos. ¿Cómo pensáis, José, tú empiezas tú si quieres, cómo creéis que la televisión marcó la vida de los españoles de esa época? Bueno, la televisión no era un electrodoméstico como lo es hoy o como lo fue en los 80, ¿vale? Prácticamente el que tenía un televisor a finales de los 60, pues respondía a un marco socioeconómico muy concreto, ¿no? Es decir, no cualquiera podía tener una tele en casa. Sí que es verdad que la radio tenía otro peso y tenía era, digamos, el canal de comunicación por excelencia de la sociedad española. Pero sí que es verdad que en el año 68 tener un aparato de televisión era también un símbolo de poder, de De poder estatus adquisitivo. claro, de estatus y así, y creo que así lo refleja Cuéntame. O sea, Cuéntame, el primer capítulo de Cuéntame refleja la participación de Maciel en Eurovisión en 1968 y Empieza así. reúne a ese evento que fue, bueno, que parece que este año lo hemos rememorado de alguna manera y lo hemos Sí, un poquito sí. replicado, lo hemos casi replicado. Reúne en torno a ese evento a la familia Alcántara y sirve de marco ideal para presentarnos a todos los personajes. O sea, el primer episodio de Cuéntame a nivel de contenido es excelente por eso, porque utiliza un hecho histórico, utiliza este evento para presentarnos de una manera coral a toda la familia. Agustín, ¿tú qué piensas de la llegada de la televisión a los hogares españoles? Pues sí, yo estoy de acuerdo con José, ¿no? Creo que no era tan normal tener una tele, ¿no? Yo recuerdo como mi madre me hablaba de cómo la primera tele que ella vio en el pueblo era su tío porque era la de su tío porque tenía un bar, ¿no? Y ahí se iban a ver las cosas, ¿no? Creo que Cuéntame, una de las cosas que tiene es que es muy madrileña y
y esto hace que probablemente lleguen cosas a Cuéntame o se cuenten cosas como algunos años antes de cómo se vivieron en otros territorios o en el ámbito rural, ¿no? Y quizá peca un poco de eso. Pero sí, la televisión transformó este país y el hecho de que lo que hace con Maciel o lo que hace con la llegada del hombre a la luna es coger, y como decía José, ese elemento y yo creo que es un elemento íntimo porque Cuéntame ayuda a construir una memoria y ayuda a construir un relato de país, de nosotros mismos a nivel social, ¿no? Eh, un relato diverso eh, y que lo hace desde el capítulo uno cogiendo un elemento muy íntimo o que se vivió en familia o que no fue, pero que sirve para eso, ¿no? Para la identificación con todo eso. La verdad es que sí, empieza un poco así y es verdad que era un lujo totalmente. Bueno, me gustaría destacar así empezando por el papel un poco de, digamos, bueno, de la Iglesia y su ideología, que tras 40 años de franquismo, pues están representados por el padre Don Venancio, no sé si os acordáis, un cura muy regio, así muy estricto y muy juicioso, que se encargaba un poco de mantener el orden y luego llegaba el padre Eugenio, que es un cura obrero, más reivindicativo, que pretende pues, cambiar un poco la iglesia desde dentro. Y el contraste con don Froilán, que es un cura como muy conservador, pero que entiende por qué la iglesia sigue apoyando a Franco. Hay un capítulo en el que el padre Eugenio y don Froilán, pues tiene una especie de conversación y el padre Eugenio le dice que no entiende muy bien por qué la iglesia sigue defendiendo a Franco. Em, ¿Creéis qué parte creéis que sigue siendo actualmente más afín la Iglesia actual? ¿A la esta aperturista, por ejemplo, con Tarancón o con el Papa Francisco actualmente? ¿O hay una parte que creéis que añora esta sociedad tradicional y más ordenada, podemos decir? Si me preguntas a mí, yo tengo clarísimo que el papel de la Iglesia ahora mismo ha retrocedido unos cuantos años en el tiempo, vamos, sin ninguna duda. No hay más que escuchar las declaraciones bueno, desde sacerdotes anónimos a obispos, bueno, pues soltando Barbaridades, exabruptos. ¿no? Claro. Claro, o sea, yo creo, fíjate, yo tengo la sensación de que a medida que se ha ido radicalizando hacia lo reaccionario la sociedad española, la Iglesia Católica le ha servido de alguna manera un poco de palmera, de palmero, Sí, quiero sí, decir. sí. Eh, yo, vamos, estoy convencido de que se ha radicalizado totalmente. Mm. ¿Y tú, Yo estoy, Agustín? yo estoy de acuerdo. Por un ¿Hemos lado, perdido ese padre Eugenio dentro de la Iglesia? a mí me parece muy guay que la serie yo creo que lo hizo muy bien, que representó esos dos lados que había de la iglesia y bueno, y Eugenio pues representando esos curas que sí que existían y creo que todos tenemos referencias de algunos y que hubo muchos tanto en el País Vasco, en Andalucía tenemos un referente que es Diamantino García, ¿no? Y, y estos curas obreros que fueron importantes, yo creo que hoy ya no se escucha, ¿no? Creo que la iglesia católica, bueno, y con los grandes ejemplos de Rocco Varela, entre otros, se han convertido en algo absolutamente casi de otro siglo, muy alejado de la sociedad actual y, y yo creo que en donde han tratado de hacer tapar todo, unificar todo Como no perder su esencia, y ¿no? Como digamos que no evolucione, porque pero si no, digamos que se pierde. pero mucho peor, ¿no? Han perdido toda la parte social y probablemente eso es por eso muchas iglesias estén vacías. Y luego vemos cosas como conforme como decía José muy bien, conforme ha ido la sociedad a los reaccionarios, la iglesia está ahí como referente para aplaudiendo, o hemos visto como gente como el líder de la oposición iba a misas con tintes Ya, franquistas, más o menos, ¿no? ya. Mm, O Rocco Varela daba directamente mítines políticos y que se votara diciendo a qué partido habría que votar. O sea, yo creo que la Ya. iglesia
es mucho más reaccionaria probablemente que entonces, porque de hecho probablemente la Iglesia tuvo un papel importante, yo creo que la formación de las asociaciones de vecinos en la transición, en el Las parroquias, tardofranquismo, o sea, la la idea. propia, la propia formación de comisiones obreras en parte, probablemente tenía que ver con esto, incluso, no sé, ese papel, yo creo que ese papel de tejido social que jugaba ya hoy lo pierde, ¿no? En Alemania, yo ahora que vivo en Alemania es muy interesante conocer cómo la caída del muro, las manifestaciones y todo esto, y cómo se reunía la gente en Alemania del Este en torno a las iglesias, ¿no? Creo que ese papel de tejido social, incluso creo que ya ni De siquiera lo hermandad, tiene. ¿no? Ujú. Yo no sé, no Mm, sé si se ha, perdona Pilar, no sé si nada. se ha perdido totalmente, pero que ha quedado ese papel social de la Iglesia, Mm, pero que ha quedado relegado a algo residual, está claro. Aquí en Madrid, por ejemplo, sigue funcionando, por ejemplo, la parroquia de San Carlos Borromeo, que bueno, mm, tiene, además, tiene una dirección política muy determinada y tiene unos planteamientos políticos muy determinados que a mi juicio, bueno, pues entroncan perfectamente con lo que debería de ser la doctrina cristiana pura, ¿no? Y que desde luego no está representada por las altas jerarquías de la Iglesia. Ya, De la es misma como una manera, contradicción, ¿no? Exactamente, es que es una claro, contradicción constante de la ayuda al prójimo, la ayuda a las personas necesitadas, pero luego como que hay que pasar un rasero, ¿sabes? No es cualquier persona, sino es que más o menos los que piensen o como tú o lo veas como por debajo claro, claro. de tu nivel Claro, social. claro, sí, sí, Ya. sí. No hay más que ver el movimiento que hay en las parroquias los domingos en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid. No es verdad. O el hecho de que totalmente. todavía haya iglesias donde en su fachada tienen una placa por los caídos por España. No sé, la Iglesia Católica Española se ha identificado claramente hacia Ujú, se ha una. posicionado muy claramente, sí. Exactamente, y hacia un lado. Y sí que es verdad, es lo que estaba comentando. O sea, hay un pozo residual de una iglesia más relacionada quizá con la antigua teología de la liberación, Mm, pero no deja de ser residual. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, en círculos vinculados al 15M, hace ahora, ha hecho ahora 11 años. Parece eh, mentira, joder. sí, pasa el tiempo. Pasa el tiempo súper rápido, sí. Pues sí, sí había una representación de esa iglesia, sí había una representación de esa iglesia, pero a día de hoy, 11 años después, con la eclosión de partidos de extrema derecha y con la salida del armario, hablando en plata bueno, pues de estos autodenominados patriotas y demás, pues ha quedado eso, ha quedado en residual, dándole peso y dándole valor a la iglesia más rancia y más reaccionaria y más próxima a la extrema derecha y el fascismo. De hecho, es que a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Cuando hablan sectores vinculados a la iglesia, hablan del Papa comunista, ¿no? O el Papa Francisco. Y cómo esos Ya, sí, ideales, sí. esos ideales conservadores y reaccionarios están por encima incluso de lo que se supone la más alta autoridad de la iglesia hoy día, ¿no? Claro, La claro. verdad es que sí, es significativo eso. Bueno, aparte de lo que estamos hablando de los hitos históricos en España, por ejemplo, como hablabas antes, Agu de la llegada del hombre a la luna, los atentados de ETA, la censura de la libertad de expresión, el 23F, que incluso está representado retransmitido por Tony en uno de los capítulos, el asesinato de Carrero Blanco. ¿Creéis que la serie ha sido fiel, lo que el sentimiento que ha querido transmitir la serie ha sido fiel a los hechos importantes que han ocurrido en la historia de España o habéis echado algo en falta? Pues no lo sé. La verdad, yo tengo una teoría, respecto a Cuéntame. A ver, a Yo ver. tengo una teoría que vengo desarrollando prácticamente desde que la serie comenzó. Vamos a ver. Eh, el libreto de Cuéntame, la Biblia, lo que se llama la Biblia de la serie, estuvo guardada en un cajón de Televisión Española durante 8 años.
8 años. 8 años hasta que vio la luz. No solo en un cajón de televisión española, estuvo también en despachos Que no se atrevían, ¿no? Era como... De televisiones privadas también, en sí, sí. televisiones privadas, sí, la tenía Telecinco, la tenía Antena 3. Casualmente, es en el año 2000 aproximadamente cuando se empieza a trabajar en el rodaje de la primera temporada, y el 13 de septiembre de 2001 es cuando se emite. Es el momento de la primera mayoría absoluta del gobierno de Aznar. O sea, el gobierno de Aznar, la primera legislatura de Aznar fue una legislatura bastante cogida con pinzas, tuvo que apoyarse bueno, pues en partidos nacionalistas y demás. Recordemos aquel momento en el que Aznar aseguraba que él hablaba catalán en la intimidad y tal. Y es verdad, es verdad. Sí, me acuerdo, sí. Aquello, en fin. Y sin embargo, en este momento histórico, año 2000, año 2001, en el que empieza a emitirse la serie, es el momento en el que el gobierno de Aznar es un gobierno fuerte, es un gobierno de mayoría. Lo que refleja las primeras temporadas de Cuéntame son una puesta en valor de los valores, valga la redundancia, familiares, tradicionales. Exacto. Sí, quería hablar un poco de eso más adelante, sí. Una pequeña reminiscencia y una reivindicación también de la familia ante todo. ¿Vale? Y además, sí, de un caiga quien modelo de caiga familia. y te traten como te trate. O sea, yo que es verdad que en la segunda parte quería hablar un poco de eso. Y un modelo de Pero familia sí. muy tradicional, ¿no? Muy tradicional, claro. Un modelo de familia que además marcaba en las primeras temporadas pauta de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Clara, la vecina de que en estas últimas temporadas, claro, ya es amiga de Mercedes y tal, mantiene una relación con Tony Alcántara. Sí, es verdad. Una relación de mujer mayor, por decirlo de alguna manera, con posadolescente, ¿no? Y aquello sí, que Mercedes la zanja la relación porque no la considera... No, la zanja Mercedes Alcántara dándole una soberana hostia en el relleno de la escalera. Totalmente. Y así se zanjan estas cosas. Me acuerdo perfectamente. Sí. Entonces se marca así, ¿no? O sea, la serie en estas primeras temporadas marca una dirección muy concreta que, y esto antes bromeaba, ¿no? Con mi teoría. O sea, bueno, pues está fundamental, José. Totalmente personal, pero es verdad. O sea, creo que resulta cuanto menos sospechoso, curioso, que después de tanto tiempo guardada en un cajón sea en ese momento en el que una serie de corte tan tradicionalista vea la luz en la cadena pública. A partir de ahí, refléjalo con fidelidad los hechos históricos. Bueno, a mí la sensación que se me quedaba cuando veía los capítulos era que contra Franco se vivía mejor. Quiero decir, es verdad, o sea, te generaba esa añoranza de, bueno, bueno, corrían delante de los grises, pero hostia, pero bueno, estaban tranquilos, sí. Claro. Y, hostia, los que venimos de familias que no pertenecían a esa órbita, digamos, pues sabemos que tan felices no eran esos tiempos, ¿no? Claro. Entonces, yo pues supongo... Perdón. Sí, perdona, Pilar. No. Te iba a decir nada. Que supongo que, hombre, que toda la licencia literaria que se le ha dado a la serie influye mucho, pero yo no pondría la mano en el fuego de si los guiones se han hecho con un rigor histórico real. Ya. O sea, ¿crees que no se moja mucho? O sea, la serie es como que, es lo que tú dices, tiene como una ideología como muy marcada. ¿Tú qué piensas, Agu? Pues pienso bastante como José, y además preguntándome hoy sobre esto, porque había momentos, porque yo he visto muchas temporadas, no las últimas, pero he visto muchas, y había momentos que yo decía, esto lo trata muy por encima, pero hay otros que sí, y me ha dado por echar un vistazo, y hay un TFG de una chica que se llama Neibert Moret, sí, si no fue por casualidad, pero no haberme equivocado. Y dice algo muy interesante que va en relación a lo que dice José. Porque para mí, Cuéntame, una de las claves es que siempre tiene que jugar con el equilibrio
entre cuándo se está rodando la serie y qué está pasando, qué cambios políticos y sociales están pasando, y la otra es el momento político. Y de hecho habla de esta chica, ¿no? Del gobierno de turno que esté. Ya habla de lo que estaba diciendo José de los 8 años, ya habla de cuando empieza. Y cuando empieza es muy interesante lo que él dice, porque, porque empieza en la etapa de Aznar con mayoría absoluta, en donde la Real Academia de la Historia dice algunas barbaridades y donde tratan de cambiar muchas cosas en ese gobierno de Aznar. Y empieza, y la hipótesis de esta chica, lo que vemos, lo que en su análisis, es que dependiendo del gobierno, se tratan más unos aspectos políticos o se tratan más aspectos familiares. Y una de las cosas que dice es que el franquismo, como decía José, no es visto como algo malo, sino como algo que pasa, que tampoco está tan mal. Y bueno, Tony es un radical que tira papeles y que, pero sobre todo son los valores familiares lo que permanece, y la historia de Carlitos y la hermana que conoce a un inglés y cosas así, ¿no? Luego llega el gobierno de Zapatero, que recordemos ese gobierno de Zapatero con una que revoluciona la televisión española, bueno, ya cambia mucho, con ese, yo siempre con series como La Señora o esa primera temporada Mar en tiempos revueltos con Pilar Bardem, que a mí me parece, esa temporada es una clase de historia sobre la República y yo siempre lo he defendido. La primera temporada Mar en tiempos revueltos es la hostia. Y ahí sí que se habla más de otro, de acontecimientos sociopolíticos y otros temas, ¿no? Y ella trata analiza algunos capítulos formando parte de cada momento. Esta es una tensión, o sea, porque hablamos de los gobiernos, porque Cuéntame se emite en televisión española y televisión española está bastante controlada por el gobierno. Pues parece que sí, que es más política y más crítica en los gobiernos del PSOE, digamos, y en los gobiernos del PP, pues va más a los roles de los personajes, a las tramas familiares y A todo la esto. añoranza un poco también del pasado, ¿no? Mm. De que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y a mí lo que me sorprende es que parece ser que con lo de Roldán están dando caña, aunque está el PSOE en el gobierno, ¿no? Que, que digo, hostia, pues tampoco se cortan. Pero sí, Sí, claro, pero es que lo de Roldán fue flagrante. ya, Es es que que aquello eso sí que fue. no se podía edulcorar. Ya. No, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo porque efectivamente Cuéntame se ha emitido con 4 gobiernos diferentes, 2 claramente de derechas y 2 en principio más progresistas. No solo son más críticos desde mi punto de vista, las tramas cuando gobierna el PSOE, sino que también son más sociales, que es un poco Total, el eso. tema con el que yo tengo más. Es decir, tenía por aquí anotado, ¿no? Pues en momentos en los que ha gobernado el PSOE se ha tratado mucho el tema de la droga, se ha tratado mucho el tema del colectivo LGTBI, Justo se ha pensaba tratado, hablar de eso ahora. claro, Se me está adelantando, José. se ha tratado incluso temas de discapacidad desde una óptica, a mi juicio, muy positiva, reflejados en el papel de Abraham, que bueno, no sé si para quien Abraham es en un momento dado el bar del barrio de San Genaro, el bistró, lo ocupa bueno, un personaje, el personaje de Olga, que tiene un hijo con lo que en principio parece un trastorno del espectro autista, parece que tiene un síndrome de Asperger. Y mantiene una relación con una vecina transexual que trabaja en la peluquería, con lo cual se genera un ¡Buah! doble ¡Bum! combo, Sí, sí, una sí, doble sí. pirueta interesante, porque el papel de Abraham no es en ningún caso un papel lastimero de la discapacidad, ni mucho menos. Es más, es un chaval que reivindica su derecho a mantener una relación con cualquier persona, incluida una persona transexual, ¿no? Entonces, y esto pasa en momentos en los que hay un gobierno de color más o menos progresista. Cuando ha gobernado el PP se han hablado de otras cosas.
Ya. Se le ha dado mucho más pábulo a la iglesia, se le ha dado mucha más importancia a, pues con lo que decíamos, ¿no? A la familia, al entorno familiar, a las historias personales frente a las historias sociales. Creo Sí, el que al hilo un poco papel. de hecho, y así seguimos, Agu, perdón. Bueno, sigue, sigue, si Sí, no. sí, perdón. Di lo que sea y seguimos. Agu, No, perdón, digo, no. ¿sigo? Iba a decir también el papel, al papel, que se le da importancia al papel de Antonio Alcántara, que aunque el tipo es como es, bueno, casi se justifica que sea infiel, que haga, No. que juegue o que, porque bueno, y aquí me parece muy interesante porque estaba pensando, digo, es que relaciona el papel de Antonio Alcántara es el papel de que sería casi mi abuelo, ¿no? El padre de mi padre. Y con esa añoranza que hablan familiares míos de sus padres, de, bueno, sí, era así, pero bueno, luego en el fondo era muy bueno, ¿no? Y creo que con Antonio Alcántara se le quiere en el fondo un poco Se le porque la perdona, ¿no? Se le genera... justifica cualquier cosa, porque yo creo que Yo tenemos algún creo... referente que Ujú, nos es cercano o familiar. Entonces, pues al total. final ese grado de conexión nos parece entrañable al final y es como, bueno, pues venga, pues no pasa nada, ¿sabes? Como un poco Sí, como al sí. rey, ¿no? Ese sentimiento de haga lo que haga, bueno, pero es que nos trajo la democracia, entonces, claro, ¿sabes? Como, bueno, se lo perdonamos todo. Mm, Bueno, pues al hilo un poco mm, lo que decía José justo, creo que tiene un papel importante en la serie las adicciones en la familia Alcántara, desde el alcohol, las drogas, el sexo, los celos, las relaciones tóxicas, con Tony, bueno, y más concretamente con Carlitos, que de este niño entrañable pasa pues a tener problemas serios con las drogas. Justo parece que me has leído el pensamiento, José. ¿Crees que es una exageración de la serie? Evidentemente no, pero ¿crees que es un tema a abordar de frente a la sociedad española de la época y de esa época y de la actual? O sea, como has dicho tú, José, está relacionado, pues mira, no lo sabía, con malos gobiernos cuando estaban los gobiernos socialistas. ¿Crees que es necesario hablar de estos temas en una serie como Cuéntame, que es tan mítica y tan icónica? Hombre, es que por desgracia, en nuestro país, la droga ha estado diferentes drogas han estado muy presentes en diferentes momentos históricos. Antes de la trama de Carlos, estuvo la trama de Inés. Inés de estuvo Inés, metida en la totalmente. Es heroína verdad. y además Total. de muy malas formas. O sea, Inés era el papel de Inés durante ciertas temporadas era el de una yonki. O sea, era una yonki que robaba en casa de los Alcántara para venderlo y conseguir heroína. Y eso, por desgracia, está circunscrito a los años 80 en nuestro país. O sea, el consumo de heroína es una realidad que a mí me parece correcto que se aborde. De la misma forma que en los años 90 se vinculó mucho al consumo de cocaína, ¿no? En el caso de Carlos, además, lo traen un poco estigmatizado de alguna manera, porque Carlos empieza a trabajar en una agencia de publicidad y Ya. entonces se sumerge de cabeza, ¿no? En la cocaína. Y Como el claro, teatro, ¿no? Es como esa, claro, contentos esa deben estar los publicistas con nebulosa. Cuéntame, ¿sabes? Las agencias de publicidad deben estar felices de la visión que se ha dado de Ya, ellas por eso. a partir de Cuéntame, ¿no? Sí, es verdad que en el entorno de los Alcántara hay muchas adicciones. Desde hace muchas temporadas se deja entrever una adicción de Tony con el alcohol. Claro, por eso. Antonio Alcántara al De Antonio juego, estuvo Alcántara enganchado Antonio al también. Alcántara juego. al juego, incluso te diría que a las relaciones extramatrimoniales, porque no deja de ser un seductor, ¿verdad? Sí, sí, como un gentleman. Sí se tratan las Yo, adicciones. ujú, con eso tengo, eh, en lo de seductor, yo me acuerdo cuando vendían las banderas, que llegaba la andaluza caliente con la que Antonio y el hermano, y yo por eso digo que a veces muy madrileño céntrica, porque me ha llevado a No esto, he ¿no? entendido eso, Creo Agu. que, Además estás entrecortado. ¿Qué? creo que a veces no se hablan diferentes acentos, pero sobre todo lo que decía cuando hablaba del seductor extramatrimonial. Ahí tengo yo un cabreo con eso, ¿no? Con cómo llegaba la andaluza caliente Ah, vale, la está caliente, vale. Por la bandera, sí, es a verdad. por la bandera.
Oye, Ay, hablando de Andalucía, inquietante es que durante toda la primera temporada Mercedes Alcántara tuviera un acento andaluz que desapareció en la segunda temporada, ¿eh? ¿tiene acento Desapareció. andaluz? Sí, no me acuerdo de eso. Toda la primera temporada de Cuéntame, vamos, podría ser sevillana fácilmente, siendo de un pueblo de Albacete, Por eso. claro. Y en la segunda temporada yo creo que decidieron que no. Yo creo Que no que pegaba, no tiene nada que ver, ¿no? el acento andaluz lo echaron a un lado, pero Pero resulta a lo mejor curioso. ese estigma, ¿no? Un poco de venir de pueblo, o sea, y el pueblo lo asociamos a Andalucía. Es Pues que está muy, probablemente, muy insertado en la sociedad, bueno, madrileña en este caso, pero probablemente. Sí que es verdad que toda la familia Alcántara no son madrileños, excepto la hija pequeña, sí, creo sí, que por ya eso. nació en Madrid, y Carlos Alcántara. El resto nacieron todos en Albacete. Pero sí, estoy de acuerdo en que todo lo que se narra ocurre en Madrid. Desde el atentado, bueno, no, iba a decir bueno, sí, el atentado de Carrero Blanco, pero incluso el primer atentado islámico que se produjo en un restaurante de, no sé si era la carretera de La Coruña o, bueno, la carretera de Sí. Barcelona. Todo está muy vinculado a Madrid, pero claro, luego otro debate es que, joder, qué mala suerte tienen los Alcántara, que todo les pillaba a Todo le ellos, pasa ¿vale? eso, ya, ya. Porque son muy buenas, claro, Es la porque negra, luego es que es todo, lo tienen todo. viajan a Barcelona por lo que sea y se meten a comprar en el Hipercor y dicen, no, hombre, no, lo estás viendo desde tu casa y dicen, no, por ahí no, joder, otra vez. Tony estaba en el Congreso el día del 23, jefe. Claro, Sí, 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 claro, sí. claro, Faltas sí, sí. allí siempre. Bueno, cuando Carrero Blanco estaban en el Sí, atasco, sí. es que estaban tres coches más atrás, es que dices, pero de verdad, Lo Claro, vieron claro. saltar el coche. claro, Antonio forma parte del gobierno de Suárez. El otro es que es un poco, es como contar la historia, pero todo les pasa a ellos, no hay un amigo que pase claro, es esa visión Forrest Gump que Total. es un poco lo que intentaron hacer. O sea, la primera temporada tenía algo fantástico y era que recreaban aquellas escenas que se recreaban también en Forrest Gump, ¿no? Que combinaban imágenes de archivo y colaban personajes de Total. Cuéntame. Entonces, a lo Sí, mejor sí, sí. estaba, yo qué sé, Franco saludando allí Sí, sí, estaban ellos allí también. y saludaba a Antonio Alcántara, y Sí, Antonio sí, Alcántara sí. le decía algo, ¿no? Y era como, hostia, estaba muy currado. Estaba realmente trabajadas los capítulos en las primeras temporadas. De hecho, tenían todas un tinte de color Sí, sí, sí. verduzco, Del color. así. Sí. Y luego trabajaban mucho el atrezo, lo cuidaban a tope. Es decir, no permitían que se vieran códigos de barras, porque, claro, no existían los códigos de Claro. barras hasta los años 80. Eran fieles hasta el punto de que si estaban tomándose un refresco, tenía que ser una botella de ese refresco de ese año, y entonces parece ser que el equipo de producción tuvo muchísimos problemas para encontrar muchos elementos del atrezo, ¿no? Eran muy fieles, cosa que también se ha ido perdiendo con la serie. Yo creo que ha seguido también una inercia de, bueno, mira, aquí esto lo vendemos siempre, Claro. así Ya. La que, gente lo y va a ya ver tiran un también sí o poco, sí, claro, porque y ya, tiran un ya poco tiene para adelante. una Ha perdido esa esencia. capacidad de sorprender Ya. artísticamente, ¿no?, al espectador. Y bueno, por continuar un poco con los temas así más interesantes que hablan de la serie, ¿cómo veis, bueno, o sea, el tema de la, bueno, también de la inmigración, de la inmigración cuando Tony y Carlos se van a Londres, y también hablamos de, pues, del aborto, ¿no? Del papel de Pili, que se va a Londres, y María, la pequeña de los Alcántara, que en las últimas temporadas pues decide abortar en contra del criterio de su familia y de su pareja, porque lo considera como un freno a su carrera profesional. ¿Cómo veis este acontecimiento en la sociedad española cuando, bueno, esto fue en 1985, comienza a ser legal en España, y en contraste un poco con la última noticia que hemos conocido hace relativamente poco, de que en Estados Unidos está a un paso de revocar el derecho constitucional a abortar? O sea, ¿qué está pasando? ¿Crees que este paso atrás a qué se debe? En Estados Unidos. O sea, sí, o sea, quiero decir, en 1985 en España se habla en la serie de lo que es el aborto, y ahora que actualmente, que digamos que podemos estar, digamos, más avanzados, como que volvemos otra vez a penalizarlo. ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en Estados Unidos, evidentemente, pero Hombre, yo creo que estamos viviendo un momento global de retroceso y además que suele ser cíclico. Si siempre que nos aproximamos
o se nos echa encima una tormenta económica, surgen este tipo De dudas, ¿no? de políticas proteccionistas, ¿no? No sé, a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cómo en los años 30 y finales de los 20 del siglo XX surgieron determinados movimientos políticos relacionados. Surgieron los fascismos y surgieron determinados movimientos culturales por debajo que hoy, 100 años después, están reapareciendo, pero se están replicando de una manera brutal. Entre una década de los 20 y otra década de los 20, el mundo en general ha experimentado momentos de sube y baja de alguna manera en lo social, pero los dos grandes trastazos se han dado en los años 20-30 de los dos siglos, ¿no? Yo supongo que la crisis, el crack bursátil de Estados Unidos del siglo XX, de principios del siglo XX, y la crisis económica que se vivió aquí, se vivió a escala global en 2008, han tenido mucho que ver para que tanto políticas como movimientos sociales se hayan replegado velas y hayamos acabado en este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. ¿Tú qué piensas, Agus? Bueno, estoy bastante de acuerdo. En España, de hecho, se acaba de aprobar una ley o se está debatiendo, ¿no? Que yo creo que está bastante bien, justo porque, y, y- y es cierto que no nos podemos conformar, porque es verdad que tenemos un gobierno más o menos progresista, que creo que va, pero lo malo es que va a la contra de lo social, o sea, es muy, es muy interesante cuando te pones una entrevista de hace 10 años, de cualquier cantante más o menos, o cómo el lenguaje ha cambiado, cómo teníamos otro lenguaje, cómo se hablaba, cómo los símbolos de la calle son diferentes. Creo que a mí me impresiona mucho cómo somos mucho más reaccionarios y os recomiendo hacer ese ejercicio de ponerse en una entrevista de 2012 y otra de hoy, no sé, hace poco estaba viendo una de, creo que era de Serrat, y se estaban diciendo cosas que dices tú, hostia, hoy estamos en un momento de auge de lo reaccionario, ¿no? Entonces, creo que este gobierno debería ser ambicioso a la hora de hacer políticas. Creo que en parte cuando lo hace yo me alegro y hay ministros que lo están haciendo, en mi opinión, ministras sobre todo. Y creo que hay que avanzar todo lo que se pueda porque no sé yo si vamos a aguantar mucho con gobiernos progresistas, porque el ambiente social a mí me parece desolador, me parece muy reaccionario. Estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Luego en Estados Unidos, como en toda Latinoamérica, está el tema de las iglesias, mm, eh, las iglesias es que no lo quiero mezclar con los protestantes, pero las iglesias evangélicas, las evangélicas estas que cada día están tomando más poder también a nivel político. En países como Brasil ya lo hicieron, pero es creciente y son ultraconservadores, ¿no? Y en Estados Unidos tienen toda esta parte también bastante conservadora, junto con los reaccionarios que llevó a Trump, a donde le llevó, ¿no? Pero sí, a nivel social yo estoy muy de acuerdo con José. Eh, Estamos como retrocediendo en realidad, ¿no? Que parece que me parece curioso el hecho de ver en Cuéntame, pues, digamos, este avance digamos, del aborto, y ver esto me llamó mucho la atención el otro día, que dije, pero, o sea, es algo que estamos como regresando al pasado de golpe. Bueno, pero no sé si te acuerdas cuando Gallardón quiso poner una ley mucho más antigua del aborto, volviendo a los supuestos, ¿no? Creo que los reaccionarios es algo que llevan ahí. Y luego cuéntame, me parece muy interesante esa tensión que hay, que a veces pues hace poco creíble algunas situaciones de los personajes. O sea, la evolución de Mercedes Alcántara, pues no se la cree, no es muy creíble como personaje, ¿no? No. O sea, eh, pero, pero porque vive esa tensión entre el momento
en el que quiere reflejar la serie, pero también con lo que está pasando. Y refleja cosas como el tema de la droga, pero también la salud mental, refleja el tema de la homosexualidad, refleja el aborto. Yo creo que refleja también tensiones. La salud mental es una cosa que está hoy en día en política, ¿no? Y yo creo que también se refleja en la serie. Creo que juega con esa tensión. El tema feminista, pues está súper presente en la serie, ¿no? Con Mercedes, pero con Inés también rompiendo. Un poquito esos moldes. Mm, Pues al hilo un poco de lo que dices, Agustín, en lo del tema de la homosexualidad, ya para acabar, en la última temporada, el hijo de Tony, Santi, pues habla con el padre de su homosexualidad. Bueno, Tony dice más o menos que más o menos que lo sabía y que no le importa, lo único que le importa es que Santi esté bien. ¿Creéis que a día de hoy en la familia hay esa misma comprensión o sigue habiendo reticencia y prejuicios al respecto? Yo creo que en general había un avance, ¿no? Yo creo que la respuesta de Tony es lo que en general alguien más o De lo menos que se espera, en realidad. es lo que Pero se espera. Lo que yo me he preguntado, me pregunté cuando vi la imagen, es si en los 90 era tan normal, ¿no? por Yo eso. sí me pregunté, me quedé con eso, ¿no? Digo, hostia, es una respuesta de hoy día, de 2022, pero en el 93, no sé yo, no sé yo. Yo no sé si ha sido más como una ejemplificación, ¿no? Bueno, esto es lo que debería pasar. Fíjate que una persona de esta época incluso pues está aceptando esto. No sé, yo creo que todavía queda mucho por hacer, ¿eh? Creo que hemos avanzado muchísimo, pero creo que, mm, que no sigue siendo fácil en alguna familia, digamos, salir del armario o decir no me Claro, claro. siento el género que tengo. Creo que todavía quedan muchas reticencias y no sé, ¿tú qué piensas, José? Yo estoy de acuerdo, o sea, estoy plenamente de acuerdo con Agustín porque yo pensé lo mismo. O sea, pensé que la reacción de Tony era una reacción de 2022, con todos los avances. Vamos, es que además que están. Cuéntame, está atravesando ahora el año 1994. En el año 1994, Arévalo seguía haciendo chistes de mariquitas Ya. y Claro. la gente los celebraba. Entonces, Total. claro, entonces una reacción de estas características es muy siglo XXI. O Claro, sea, no es. si te has metido un poquito con Casado ahí. Y ahora, hoy en día, tal vez en el seno de una familia más o menos progresista, más o menos joven, el hecho de que un hijo declare su homosexualidad o una hija puede conllevar una respuesta como la que Tony le da a Santi. Ahora, si nos vamos a un pueblo de Galicia, donde, bueno, pues a lo Son mejor los 500 padres habitantes. de 50 y muchos 60 años, con un nivel sociocultural que sea el que tienen pues yo no sé si la respuesta es la misma. Yo Claro. Ya. en concreto me he referido a Galicia especialmente porque yo conozco un caso bueno, de una persona homosexual procedente de un pueblo de Galicia que ha tenido serios problemas y sigue teniendo y los tendrá ya siempre con su padre, en este caso, a causa de su homosexualidad. Ya. No tiene Me más. parece que. Entonces Total. ahí se acaba la relación, o sea, entre un padre y un hijo, sencillamente porque declaró en su día, vamos, que era homosexual. Entonces, Es yo creo verdad. que todavía hay, yo creo que el motor de cambio, fíjate, el motor de cambio está en las generaciones más jóvenes, en ese sentido. Están en los adolescentes. Ahora mismo está mucho más normalizado que un adolescente verbalice con normalidad su diversidad sexual. Pero ya no en términos de homosexualidad, heterosexualidad, sino este nuevo abanico de términos de género fluido, no binarios, porque es algo que ahora mismo está en la orden del día para el colectivo de edad de adolescentes. Y me parece que ellos y ellas van a funcionar como motor de cambio en ese sentido. Porque todo lo que venga detrás, por muy reaccionaria que se esté convirtiendo en la sociedad, va a venir tirado de ese carro. Entonces creo que van a ser un agente de cambio muy importante los adolescentes. Lo están siendo, vaya. Sí, yo ¿Tú estoy qué muy de piensas? acuerdo. Yo soy de pueblo, de un pueblo de Andalucía, y yo
o sea, cuando yo estaba en el instituto hace 16 años, más o menos, o sea, a los gays con plumas, los que no tienen pluma, pues no se sabía, pero los gays con pluma, pues se le pegaba y la mayoría de mi generación y anteriores, pues viven fuera hoy día, la inmensa mayoría, quedan algunos, pero muchos se fueron. Y lo que hoy veo cuando voy al pueblo, por eso yo no soy tan negativo con la generación Z de la que se habla tan mal, lo que yo veo es que hay chicas y chicos y con diferentes orientaciones sexuales, con identidades, de camareros, en la calle, besándose. Yo lo veo mucho más presente en las nuevas generaciones, más jóvenes que yo, que en la mía. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices, José. En mi pueblo es súper presente eso. Sí, Pues bueno, perdona, Pirina, sí, sí, solamente para sí, sí, terminar. sí. Yo tengo una hija que está entrando en la adolescencia y mi hija tiene 10 años. Lo que pasa es que ahora esto va muy deprisa, entonces está entrando en la adolescencia y mi hija lo tiene muy normalizado. Y no Total. solo lo tiene normalizado porque en casa le damos un tinte de normalidad, sino porque lo está viendo en su grupo social. Mi hija, Ujú. por ejemplo, pertenece a un grupo, las dos pertenecen a un grupo scout y mi hija pequeña no, porque todavía es muy pequeña, pero mi hija mayor, que ya tiene contacto con gente no solo de su edad, sino de 2, 3 años por encima, ya ve con normalidad que, por ejemplo, dos compañeras de un grupo superior, de un rango, como sea, superior dentro del Ujú. grupo Scout, tengan una relación entre ellas. Se vive con normalidad. Entonces, es Qué lo que os bien. decía, si ya esa generación está Lo tiene viviéndolo con normalizado. normalidad, todo lo que venga detrás lo va a ver con normalidad y serán un agente de cambio definitivo, espero. Totalmente. Yo tengo primos con 18 años y cuando hablo con ellos pues de streamers de no sé qué, el tema de la orientación sexual es súper normalizado que ni siquiera es un tema. O sea, ni siquiera es Claro. un tema que les llame la atención. Es como, ok, es así. Y para mí es... Esa tendría que ser la meta. O sea, la Claro, meta tendría que estamos ahí, ser. estamos trabajando en ello. A mí me hacía mucha gracia un artículo que publicó el diario El Mundo hace unos meses, que calificaba los 50 gays más influyentes de la sociedad española. Y decía, vale, pues fenomenal, fenomenal, muy bien. A ver cuándo sacan el de los 50 calvos. Claro, porque, Es que eso es la hostia, leche. claro, o sea, que vamos a ver. Y además es que había empresarios, había artistas, había no sé qué. Es como que qué grupo tan homogéneo, ¿no? Tan heterogéneo, Claro, quiero decir. pero ¿qué coño tiene que ver que sean gays? O sea, a mí me llamaba. Entonces, yo creo que la meta es esa, ¿no? Pues que aquello, pues que ya quien se fije en eso y quien subraye la condición sexual para lo que sea, pues Sí, esté sí. condenado un poco a la Al señalamiento naftalina a y ellos. Ya. claro, ¿no? Al apolillamiento. Sí, ha pasado con lo de la gripe no, la cosa esta del Sí, mono. la viruela del mono. Sí, la vida del mundo. Sí, que han dado, había un tuit muy bueno que se ha compartido mucho, porque en Sevilla ha habido un festival donde había pulgas. Y decía, eh, Doy fe. se desvela nido de pulgas, o algo así como se desvela nido de pulgas en festival de heterosexuales, ¿no? O contagio de pulga en festival de heterosexuales, es decir, para que se vea lo ridículo de... Pero fíjate en contraste cómo se Total, ¿eh? estigmatizó el No lo he visto SIDA en eso. su día. Cómo se estigmatizó el SIDA. Sí, sí, Cómo el sí, SIDA sí. fue Exacto. la maldición de los homosexuales en los 80 y cómo hoy la viruela del mono nos permitimos hasta hacer chistes con venga, anda, no me jodas. ¿Sabes? Ya. No Que me salió de digas que una esto tiene sauna. que ver. Claro, es que mucha tontuna y mucho que ver con las fake news y con toda la pólvora que se enciende desde los sectores más reaccionarios. O sea, Y la pero tele, o creo que también sea, revela un cambio en la sociedad. O sea, que no repitamos los patrones que se repitieron con el auge del virus del SIDA en los 80. ¿No? total. Exacto. Y, y indica el avance social, ¿no? Cuando Susana Griso, toda esta gente, a la que ven tanta gente, sacan lo de los gays, como la gente dice, pero bueno, esto es ridículo, ¿no? Creo que hay un avance social, Claro. digamos, Sí, sí, o sea, que que no nos lo... remueva por dentro también yo creo que es algo que algo estamos haciendo bien en realidad. Si nos quedásemos pues mirando a la pantalla y diciendo, ah, pues mira, sí es verdad. Y no nos planteásemos nada, la verdad es que sería bastante más preocupante. Pero bueno, yo creo que estamos en el camino, exactamente. Ojalá. Bueno, pues ya pues ir acabando. Como os he dicho que estaba el programa dividido en dos bloques, me gustaría hablar un poco de los personajes
y la relación que hay entre ellos. Bueno, para profundizar un poco, bueno, hablando de Antonio, que hemos hablado antes una pinceladilla, ese papel referente como de patriarca de la familia, Alcántara, progresista, pero a la vez muy tradicional, que siempre tiene un posicionamiento muy marcado en cualquier tema, con mucho carácter, pero totalmente incapaz de expresar sus sentimientos. Y vemos un poco la evolución a lo largo de la serie. ¿Cómo creéis que refleja Antonio Alcántara esa evolución del papel de hombre, marido, padre, abuelo en la sociedad? ¿Creéis que le queda, que le queda al hombre, al rol de hombre español por redefinir? No sé si me explico la pregunta. Pues le queda mucho. Le queda muchísimo y eso, abriríamos un melón. Hacemos otro programa con Ahí esto. abriríamos un melón sobre las masculinidades tóxicas y el... Claro, a ver, Antonio Alcántara, ¿qué representa? Pues representa al español de toda la vida. Claro, o Mayúscula. sea, al Lo padre, ¿no? Al representó. padre que es incapaz de expresar porque no le han enseñado, o no le han, la emocionalidad, ¿no? Eso como más de mujeres, como tiene todos los estereotipos Claro, concentrados pero en la misma ojo, persona. ojo que eso sí que muy vigente, ¿eh? O sea, eso, Ya. por desgracia, sigue muy vigente dentro del ámbito masculino. Yo creo que Antonio Alcántara empezó la serie siendo un patriarca, un líder, un jefe de la manada y ha terminado siendo una caricatura. Ya. Es decir, ahora está muy Totalmente. caricaturizado. O sea, ahora mismo cuenta, la familia Alcántara empezó siendo un patriarcado y en la actualidad es un matriarcado absoluto. Ujú. Donde está la abuela, donde están las hijas, Carlos se fue. Tony está en sus historias. Y ahora mismo quien rema en ese barco es Mercedes, es Herminia, su madre, es Ujú. María, y Antonio ha Pero representa un quedado, poco la yo creo. realidad, en realidad también, ¿no? Sí, O sea, sí, que es sí, un sí. poco lo que nos han enseñado y lo que realmente ocurre. Es que Claro. Antonio Alcántara no tiene cabida en la sociedad actual. O sea, digamos Pero está. claro, pero la gente yo creo que ve Cuéntame, chirría, ¿no? Y la crítica, sobre todo en artículos que hablan del machismo de Antonio Alcántara. O sea, yo creo, pero a la vez existe. Yo no digo que no exista, obvio que existe. Pero, pero creo que no tiene cabida en una serie y por eso le acaba pasando eso. Pero sí, trata de reflejar ese español medio que no estaba mal con el franquismo y que luego se hace de la UCD y es más demócrata que nadie y que trata de ganar dinero con el pelotazo urbanístico, trata re- refleja ese, Sí, como que se está probablemente la... buscando, perdona, no, Sí, te decía, sí, se está buscando la vida como desde el capítulo 1, ¿no? O sea, ujú, emigra, llega a Madrid, luego la serie nos ha ido contando que llega con una mano delante y otra detrás, trabajando en mil cosas, en la imprenta por la mañana, en el ministerio por la mañana, la imprenta por la tarde, no sé qué por la noche. Cua- Todo con el afán de convertirse en lo que al final no es, ¿no? O sea, en convertirse en un señor. Y otro melón más que abriríamos, ¿no? Es un poco el síndrome del obrero de derechas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo quiero estar en el bando ganador, entre comillas, ¿no? Y es un poco lo que claro, quiere claro. Antonio Alcántara. Sí, sí, es aspiracional, ¿no? Es como cuando a la hora de votar, a la hora de esa mentalidad aspiracional de yo quiero ser esto, ¿no? Creo que Antonio Alcántara refleja muy bien eso, aunque acaba, obviamente. Porque luego es un tipo que mira por encima del hombro, es autoritario, es un tipo con más sombras que luces y, y yo creo que le pasa un poco que acaba siendo una caricatura, efectivamente. Sí, es un cuñado. Es un coñazo. Sí, es el arquetipo del Ya. Sí, cuñado, sí, claro. Y sí. luego, pues eso, aparte de Antonio, pues luego está Merche, ¿no? Que hemos hablado antes de un poco de ella, que bueno, que no parecía demasiado real, ¿no? Esa madre sufridora, el apoyo de la familia, entregada, que bueno, que no renuncia a sus sueños porque luego sigue formándose, incluso trabajando, incluso se divorcia digamos, del amor de su vida. Em, ¿Creéis que, bueno, creéis que las mujeres actuales siguen teniendo que renunciar a su vida laboral por la familiar? O sea, es que esto ha quedado un poco de controversia porque
entiendo, yo pienso que no, pero he tenido como varios casos últimamente de mujeres que, bueno, que al final como que tienen ese concepto tan arraigado de maternidad, de ser la madre de la familia, que digamos que la vida laboral como que no se la plantean. Y me surge esa duda, ¿no? Me surge esa duda de decir, bueno, parece que hemos avanzado, pero o no, o qué es el avance. ¿El avance es que la mujer trabaje o, la mujer, o el avance es que la mujer se quede en casa y cuida a los niños? ¿Qué pensáis de ese papel de Merche? Ostras, a ver, el papel de Merche es el que es y es el que refleja y es el... Pero fíjate, esto que estás diciendo me parece muy interesante porque, a ver, yo creo que mientras existan movimientos reivindicativos en el ámbito feminista que necesiten reivindicar su espacio, sigue existiendo una necesidad. O sea, la necesidad estará cubierta el día que no haya que alzar la voz. Ahora bien, esto que comentabas sobre la conciliación, creo que lo refleja muy bien movimientos como el movimiento Malas Madres, ¿no? Y ese lema yo no renuncio, ¿no? Sin embargo, eso por un lado, pero sin embargo, sí que da la sensación de que hay también, dentro de esta ola de un poco de retroceso alentada, ¿no?, por determinados sectores políticos y tal, y que se ve también pues no sé, como en novelas como Feria, ¿no?, de Anaïdi Simón, y ese retorno a la mujer de toda la vida, a la mujer que cuida, a la mujer a la mujer cuidadora, a la mujer cuidadora. Hace poco se publicaba, a modo de anécdota, ¿no?, se publicaba un estudio de la Fundación GMP sobre el grado de conocimiento que tiene la sociedad española del daño cerebral adquirido, es decir, de todas aquellas personas que sufren un ictus. Todo el mundo tenemos alrededor a alguien con un daño cerebral, pero muy poca gente sabe identificarlo como daño cerebral adquirido. Lo que en un principio era un estudio sobre el grado de conocimiento acabó revelando la encuesta que un 77% de las personas que cuidan a personas con daño cerebral adquirido son mujeres. Entonces, el papel de la cuidadora sigue siendo eminentemente femenino, pero es que ahora, desde determinados altavoces, se está reforzando ese retorno a las raíces, de alguna manera, ¿no? Yeah. Vale, yo ya me he pasado la pantalla de la liberación sexual, de la liberación del trabajo y tal, y ahora lo que quiero es, lo hipster ahora mismo es volver a las raíces y volver a ser una mujer cuidadora. Creo que ahora mismo está muy dividido ese camino. O sea, Por eso me planteaba esa duda, o sea, como, no sé. ¿Tú qué piensas, Agustín? Pues yo creo que es cierto que empezó a haber un cambio, bueno, se ven datos del INE, en que a medida que aumentaba el nivel de estudios, había una mayor división del hogar, de las tareas del hogar, básicamente porque una mujer con estudio y con trabajo le dice al tío, tú tienes y porque también más conciencia, ¿no? Supongo el hombre, pero eso cambiaba cuando se entraba en los cuidados. O sea, como estaba diciendo José, cuando llegaban los niños había que cuidar a alguno de los padres o alguien estaba enfermo, era la mujer la que renunciaba, aparte de su jornada laboral, sino a su trabajo. Eh, y esto, pues, era una lucha que se trataba de hacer. Y ahora es verdad que veo ese movimiento del que está hablando José, incluso gente que cuestiona, que dice que no le gusta, me han llegado a decir que no le gusta, y a mí me parece una maravilla lo de las bajas paternales intransferibles, porque porque lo que pasaba es que si no se quedaba la mujer de baja maternal y el tío seguía trabajando, ¿no? Y ahora hay gente que dice, no, no, es que yo quiero quedarme, yo creo que es un poco contraproducente, lo que hay que hacer a lo mejor es que se amplíen las bajas maternales y paternales. Pero si no, lo que pasa es que acaba recluyéndose a las mujeres en las casas, ¿no? Se vuelve a crear una cultura y a veces el peligro también de traer lo antiguo, como dice él, de los hipsters, ¿no? A mí me parece, pero yo creo que en general
yo no quiero verlo como todavía como un retroceso. Yo creo que la mayoría de mujeres que han trabajado y que han hecho por lo que normalmente buscan una pareja con la que compartir tanto las tareas del hogar como los cuidados, como la crianza, ¿no? Pues siguiendo un poco también hablando de los personajes, pues teníamos a Inés, ¿no? Que es la hija mayor, sensible, discreta, rebelde y también reivindicativa. Hablan de estas mujeres de la generación perdida, ¿no? Sin tener, llega un momento que no tiene muy claro su papel en la sociedad. Luego Tony, el hijo joven, revolucionario, liberal, defensor de la libertad. Que le da algunos quiebres de cabeza a su familia por la política, por las relaciones sentimentales. Luego Carlito, ¿no? Ese diálogo en off que, bueno, refleja desde el principio la mirada tierna de un niño y luego va llegando a una adolescencia un poquito más cruda, más rebelde con lo que hablamos de los problemas con las drogas. Y luego María, la Benjamina de la familia, que es criada por su abuela, que es, bueno, una idealista y también apasionada y al final estudia medicina. Y por último, que lo hemos hablado justo, bueno, casi al principio, el papel de Herminia, como papel fundamental de la abuela de la familia, también pues muy luchadora, incansable. Creo que uno de los pilares fundamentales, y ya terminamos con esto de lo que hablamos, o sea, justo lo que hablamos al principio, que promueve la serie, es ese que ha sido capaz de transmitir a lo largo de estas 22 temporadas el papel de la familia, ¿no? Como apoyo incondicional, como fuente de amor, también me parece muy importante el papel de la crianza de los abuelos en la crianza de los niños. Eh, ¿Crees que una sociedad cada vez más individualista actualmente le da la misma importancia a la figura de los abuelos y la familia que en los años 70 o 90? No, yo es que yo creo que el papel de Herminia era uno de los elementos de lo que comentábamos al principio, Sí, ¿no? por eso justo que me parece curioso. De ese convertir las tramas de Cuéntame en una apología de los valores familiares y tal, ¿no? Está muy marcado desde el inicio de la serie, totalmente. Sí. ¿Qué ocurre? Que el personaje ha evolucionado. O sea, el personaje de Herminia ha pasado por, vamos, o sea, la Herminia de la primera temporada, que era, pues eso, una abuela, era como el oráculo de esa familia, ¿no? Pues ha pasado por infinidad de momentos, ¿no? Ha pisado un montón de charcos su personaje y ha entrado en polémicas. Prácticamente fue la que sacó a Inés de la heroína. Tuvo un novio, hay una especie de novio a mitad de serie. Ha pasado por... Y al final se ha revelado como... Hostia, como un personaje de mucho peso, ¿no? Me pregunta si se le da el mismo valor. Mira, yo me crié con mi abuela. Claro, Mis pasa que vive con la padres, familia, ¿no? Es algo como claro, mi muy... abuela vivía con nosotros, o nosotros con mi abuela, ¿no? Y era habitual, o sea, ese vivir con la abuela y tal era habitual. Yo tenía amigos de mi entorno donde había un abuelo o una abuela en casa, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues fíjate, yo creo que han pasado varias cosas. Primero, que el abuelo o la abuela de los 70 no es el abuelo de 2020, 2022. O sea, vamos, o sea, la persona de 60 años del año 70 o del año 69 o 68 no es la persona de 60 años de ahora, que podría correr una media maratón. Es verdad. Sí, sí. Entonces, creo que bueno, pues la mayor esperanza de vida, la mayor calidad de vida que tienen los abuelos o las personas en edad de ser abuelos en la actualidad hace o les provoca de alguna manera una mayor independencia, una mayor... O sea, raro será el abuelo que ahora a lo mejor quiera vivir con sus hijos, con sus nietos, ¿no? Con sus hijas, con sus nietas. Sin embargo, como que por el otro lado también se ha revertido. Ahora mismo, padres de nuestra generación, queramos o no, muchas veces tenemos que tirar de los abuelos. Y muchas Claro, veces... me entraba la duda también esa, de decir, al final es como una ayuda porque es necesaria o lo es, lo consideramos también importante como parte de la crianza de los niños. Yo, en mi caso, lo considero importante.
pero porque yo tengo un planteamiento de la familia muy de tribu. O sea, es verdad. O sea, mi planteamiento de la familia es que la familia trasciende al núcleo mamá-papá. O sea, están los abuelos, están los tíos, entre todos nos cuidamos, entre todos nos queremos y entre todos formamos un gran grupo de referencia, ¿no? para el futuro. Pero eso es mi caso. Eso es mi caso. Sí que es verdad que gente de nuestra generación está tirando mucho de los abuelos, de las abuelas, porque también la realidad de nuestra generación, la realidad laboral y la realidad Sí, sí, por social de nuestra necesidad. generación no es la realidad laboral, social de nuestros padres cuando tenían nuestra edad. Cuando nuestros padres tenían nuestra edad, vivían una realidad radicalmente diferente a la que vivimos nosotros ahora. Entonces, tenían la papeleta. Somos, como se ha cansado los medios de comunicación de repetir, somos la generación que vive peor que nuestros padres. O condenada a vivir peor que nuestros padres, ¿no? No, en parte... No sé, ahí también se ha revertido. Yo por resumir, ¿no? Por contextualizar, yo creo que el abuelo del año 70 no es el abuelo del año 2020 ni 2022. Que hay inquietudes diferentes, que el abuelo de los años 70, 60 era una persona a la que se le notaban más los años y que estaba un poco esperando su momento. Exactamente, y que llegaban ya con 60 años, creían que habían llegado al final del ciclo de la vida y ahora mismo 60 años es una edad en la que se le puede calificar a una persona joven. Fruto de eso se genera una cierta independencia que va en un sentido totalmente contrario al sentido de Herminia sentada en casa cosiendo, viendo la tele con su hija Mercedes, ¿no? ¿Tú qué piensas, Agu? Pues yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que el abuelo es distinto, la calidad de vida que hoy tiene una persona con 60 años. O sea, yo conocí a mi abuela con 60 años y se murió en 2015. Mi abuela tenía la misma pinta y hacía las mismas cosas. Y mi madre hoy, con la edad de su madre, con 60 años, es completamente diferente, ¿no? Y tiene una calidad de vida completamente diferente. Y creo que también los abuelos son diferentes y los hijos, ¿no? La incorporación de la mujer al mundo laboral, la repartición de las tareas. Hoy una mujer, pues normalmente no es ama de casa y a lo mejor no está dispuesta o ninguno de los dos está dispuesto a vivir y tener dentro de su casa o vivir con los padres de cada uno, ¿no? Creo que es diferente y aún así el núcleo está el núcleo familiar, pero sin que esto tenga que dejar de ser importante. O sea, no quiere decir, porque yo creo que los abuelos pues están y se tira de ello y más que se tire, que está bien, o sea, es maravilloso que los niños no solo tengan de referente a los padres, sino que participen de la crianza los abuelos, los tíos, pero ya no viven dentro de la misma casa. Y creo que es porque la sociedad ha cambiado y no tiene por qué ser negativo, ¿eh? Me parece que sencillamente es diferente, pero probablemente los abuelos tengan más vida propia y estén mucho menos dispuestos a renunciar a ella que entonces. Bueno, pues ya por No, ir acabando, bueno, me parecía también interesante el hecho de lo que estábamos hablando, ¿no? Del papel de la familia como algo tan crucial, pero también he visto bueno, a lo largo de tantos años de la serie, cómo aparte de ese papel protector, ¿no? de la familia, trata la familia como una fuente de conflicto. ¿Creéis que es necesario que se dé un poco de voz y visibilidad a digamos, a esta idea? Que no sea solamente algo como que es en casa y que esas cosas se solucionan en casa, sino que se visibilice que toda la familia se cuece nada, como se dice, y que la familia está muy bien cuando es un apoyo, pero también hay cosas que hay que trabajar. ¿Cómo veis que una serie así, como decíamos, tan icónica trata estos temas? Yo lo veo bien. Claro. O sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? Es que todo le pasa a los Alcántara. Claro. Esto es como lo de los Simpsons, ¿no? Que lo profetizan todo. Bueno, pues todo le pasa a los Alcántara. Claro, en los Alcántara está la familia media española. Tú lo Ya, has por dicho eso, al o sea, principio, Pili. Entonces, en la familia media española hay problemas con, bueno, pues
con el hijo adolescente, con la hija adolescente, con los hijos en edad de mantener una relación con otra pareja, cuando esas parejas se rompen, cuando no se rompen, los embarazos no deseados, los problemas con las sustancias. Eso pasa en todas las familias. Los problemas entre hermanos, los problemas matrimoniales, las relaciones extramatrimoniales, o sea, todo eso, claro, esto no olvidemos que es una ficción. Lleva muchos años acompañándonos, cuéntame, pero es una ficción. Entonces, claro. Sí, pero bueno, tiene mucho de real también, ¿no? Sí, es verdad que todo le pasa a ellos, pero que claro, pero lo tienen que tocar un poco de quiero todo. decir es que en ese personaje coral que es la familia Alcántara, se tienen que reflejar todos los problemas de la sociedad para que empaticemos con pues sí, ellos, justamente. ¿no? Yo creo que es un espejo de empatía para el espectador. ¿Algo más que añadir, Agulla? Os dejo el minutito de resumen. Bueno, sí, que se reflejen los problemas, pues me parece normal, incluso no solo eso, que a veces pues te puede tocar una familia hiper tóxica o gente en tu familia súper que a lo mejor son unos hijos de puta y está bien decirlo y no pasa nada, o sea, no me Por parece, eso es un poco ese concepto de que aunque sea tu familia, también te puede hacer mal, ¿no? Y claro. puede ser tóxico para ti. Mm. Y luego lo de todos los problemas, o sea, y respecto a lo que preguntabas antes, quería añadir que es que creo que Inés se va tanto de las manos en la serie porque quieren poner, y además, bueno, la actriz se va, llega otra y estaba enganchada a la droga y tal, que Mercedes para mí tiene dos papeles, el de la señora de los 60 que cosía vaqueros y luego hacen un papel que solo hubiera podido vivir una hija, o sea, todo lo que hace Mercedes de ir a la universidad, de conseguir todo lo que consigue. No es creíble que sea la misma persona, pero creo que acaba ocupándolo el mismo personaje para hacerlo evolucionar. Bueno, pues ya vamos acabando. Si queréis, os dejo un minutito, ¿vale? Digamos que nosotros le llamamos el minuto de oro, para ver, para hacer una especie de resumen, ¿vale? De qué os ha parecido la serie, el debate, lo que queráis. Como tiene más experiencia, Agustín, le voy a dejar a él el primero que nos lo haga, ¿vale? Venga, un segundito. Yo creo que Cuéntame cómo pasó nos cuenta la historia reciente de nuestro país y nos la construye, una historia que tenía diferentes perspectivas y, y nos construye una historia a partir de lo cual ahora lo vemos todos, todos entendemos esa historia tal y como nos la cuenta Cuéntame. Y a veces lo hace con más o menos acierto, como hemos dicho en el debate, dependiendo de los gobiernos, dependiendo de la actualidad que se esté viviendo cuando se rueda la serie. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo me ratifico en mi teoría de que Cuéntame muy probablemente fue concebida como una herramienta de pseudopropaganda para un momento sociopolítico muy determinado en España, que es verdad que alcanzó cotas de audiencia enormes. Llegó a alcanzar cotas de hasta un 25% de share, que bueno, la cuarta parte de las personas que estaban viendo la tele el jueves por la noche estaban viendo Cuéntame, que poco a poco se ha ido desinflando y creo que ha sido de una manera también natural. La serie se ha ido desinflando como se han ido desinflando muchas cosas en la sociedad española, ¿no? Y que efectivamente ha sido un espejo en el que se ha reflejado nuestra realidad sociocultural de una forma muy ficcionada, con ese personaje, como decíamos antes, coral, ¿no? Que es la propia familia y que por encima de todo la vamos a echar de menos. O sea, es una serie que muchos vamos a echar de menos. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por participar con nosotros. Nos dicen por ahí que podíamos buscar algo para confrontar, que más o menos, bueno, pues Ya, buscado tío progres. Dale, dime. o sea, quiero decir que sí, que es posible. Y nada, yo invito a todo el mundo a participar, así que si alguien tiene algo que decirnos, pues maravilloso.
Pues nada, os doy las gracias a los dos, ¿vale? Por haber estado con nosotros esta noche. Y a los demás, pues nada, nos vemos en un capítulo siguiente de Sin Trincheras Cinema. No olvidéis de seguiros en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Twitter y en Twitch. Y seguimos subiendo contenidos a diario. Y no olvidéis, si os ocurre alguna película, alguna serie que queréis que comentemos, pues no dudéis en escribirnos. Muchísimas gracias a los dos y nada, hasta pronto, hasta el próximo programa. Gracias. Gracias.